6 de la tarde con 3 minutos y vamos a hablar del precio del dólar que sigue subiendo. Hoy registró un pic histórico alcanzando los 1.060 pesos. Esto pese al alza de 9,75% en la tasa de interés aplicada ayer por el Banco Central. Para profundizar lo que está ocurriendo, estamos junto a Cristian Araya, gerente de estrategia de Sartor Finance Group. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Cómo se entiende o qué pasa si consideramos que en los últimos días, digamos, desde la semana pasada a esta semana, primero el Banco Central hace una intervención verbal y al día siguiente no solamente no baja el dólar, sino que sube, sigue subiendo? Ayer el mismo Banco Central anuncia una alza de tasas a 9,75% y hoy día se pega el salto hasta los 1.060 pesos el dólar. ¿No hay intervención del Banco Central que haga efecto? Hoy día no se justifica. ¿Y por qué no se justifica? Porque los problemas no hay problemas de liquidez en el mercado de dólar o no hay inestabilidad en el sistema financiero. Por ejemplo, en la crisis, en el estallido social, lo que pasó es una crisis doméstica. Por lo tanto, el susto incrementó el pavor de la gente y lo que empezamos a hacer algunos inversionistas es ir y refugiarnos en el dólar. Por lo tanto, compro dólares y por lo tanto empieza a escasear el dólar. Pero por causales domésticas. Internas, por lo tanto, lo que se llama las causales internas. Exactamente. Y no es el caso de lo que está ocurriendo ahora. No, porque las causales que tenemos ahora tienen una connotación un poquito más afuera. El cobre, en lo que va del año, ha caído casi un 27%. Solamente en julio ha caído casi un 12%. Por lo tanto, estamos en un nivel de cobre de 3,3 dólares la libra. Y eso tiene que ver con China. Eso tiene que ver en parte. En parte con China, porque se te está desacelerando Estados Unidos, Europa y China, que es como casi una trifecta, así una tormenta perfecta. Claro. Y eso eventualmente... Todos nuestros compradores. Y eventualmente todo eso tiene una mayor convergencia con una desaceleración en la demanda de commodity, donde obviamente aparece el metal rojo. Ya, y entonces la siguiente pregunta es si existe alguna influencia de la situación interna en el precio del dólar. ¿Y por qué lo pregunto? Porque si bien entonces uno podría decir si es un problema externo, todas las monedas debieran estar depreciándose, sí. Y nuestra moneda, nuestro peso, es la moneda que más se ha depreciado, prácticamente la que más se ha depreciado en el mundo. Entonces ahí uno dice, ¿no habrá algo que tenga que ver, que influya algo de nuestra situación interna que esté influyendo también en esa alza del dólar o en esa depreciación de nuestro peso? O sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un componente doméstico, sí. O sea, es cosa de mirar, por ejemplo, el CDS o el Credit Default Swap de Chile, lo cual, en términos muy simples... traduzcamos eso. En términos muy simples, es cuando tú tenés, por ejemplo, comprar una prima de seguro para tu auto. Ya. ¿De acuerdo? Si tú tenías algún evento que modifique o un choque o algo que sea, normalmente lo que pasa con las primas es que suben. ¿Correcto? Sí. Ya. Eso pasa lo mismo respecto a las deudas que tiene el país con todo el resto del mundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay seguros que se transan en los mercados internacionales y que reflejan un poquito cuál es la capacidad de pago que tiene nuestro país. Ya. Ahora, uno entenderá súper intuitivamente que si el precio del cobre cae, todos sabemos que el cobre tiene un porcentaje importante en el ingreso fiscal. Por lo tanto, si cae eso, eventualmente tenemos menos plata para enfrentar las obligaciones que tenemos hoy día como país. Más aún cuando tenemos un ruido constitucional en el cual, sin ser demasiado demagogo ni nada por el estilo, hay un concepto o un mayor gasto social interno. Por lo tanto, las dudas son, ¿con el cobre de 3,3 dólares me va a alcanzar para pagar todo ese gasto social o no? Y eso se traduce en una alza en esa prima, que hoy día está en 200 puntos. Ya. Antes del estallido social estaba en 67 puntos. Wow. O sea, desde antes del estallido social sube eso. De alguna manera se vuelve más incierto, ¿cierto? La capacidad de pago que tiene nuestro país. Ya, y eso hoy día entonces también está ayudando o cooperando con esta depreciación del peso. Así es. Esta situación de incertidumbre. Así es. De lo que va a pasar o de si se aprueba la nueva Constitución o de si se rechaza. Mira, yo creo que por un lado sí, efectivamente de aquí hasta el 4 de septiembre yo lo que te puedo garantizar es volatilidad. Ya. No te puedo garantizar, mira, se va a ir a 1.500 o se va a caer a 800.
No lo sé. De acuerdo a estas primas por seguro, yo te podría justificar 850, 860 pesos. De ahí para arriba, básicamente empiezan a correr otro estilo de factores, quizás algo más cualitativos que están dando vuelta. Y eso quizás tenga que ver con la estabilidad del modelo financiero que históricamente ha tenido Chile, que hoy día está flaqueando de una u otra manera, con una nueva constitución. No sabemos si va a ganar el apruebo o rechazo. Yo no estoy aquí para decir No, por supuesto. si uno va a ser más favorable o no para el otro. Va a depender un poquito de cuáles sean los planes que tengan hoy día las autoridades, los partidos y ciertamente si la sociedad lo acepta. En este escenario que tú decías, estamos como una especie de tormenta perfecta, ¿cierto? En Sí, el claro. escenario internacional. Sí. ¿Cuánto pesa en la depreciación de nuestra moneda lo que está ocurriendo en Estados Unidos? ¿Cuán importante esta amenaza de recesión en Estados Unidos? Correcto. A ver, yo creo que la amenaza más importante tiene que ver un poquito con los diferenciales de tasa. Normalmente la intuición dice que si la tasa en Estados Unidos sube más rápido que la tasa que tengo yo acá, yo voy a preferir ir y depositar esas plata, las voy a tener que ir a depositar donde me ofrezcan mejor rentabilidad. Por supuesto. En este caso, vuelvo a Estados Unidos, porque Estados Unidos es un mercado más profundo, más grande, mucho más líquido, por lo tanto tengo menos presiones. ¿De acuerdo? En el mercado nuestro todavía tengo la incertidumbre respecto del tema constitucional. La recesión en Estados Unidos evidentemente es un par comercial importante, es un concepto relevante junto con China en términos de propiciar algún crecimiento por el lado de las exportaciones o las exportaciones netas, exportaciones más importaciones, que ciertamente hoy día son el 57% de nuestro crecimiento. Entonces, si se me caen mis pares comerciales más importantes, evidentemente que el concepto de la balanza comercial o el crecimiento de las exportaciones más las importaciones va a también caer y eso se va a traducir en que vamos a crecer mucho menos. Por lo tanto, me pega que Estados Unidos caiga en recesión, me pega a mí, evidentemente que me va a pegar a mí. Y además va a propiciar de que muchos de los flujos que se invierten acá se vayan a otros lados buscando mejores rentabilidades. ¿Queda algo por hacer por parte de nuestras autoridades? Entonces, para intervenir, estoy pensando, intervención del Banco Central, una intervención que sea, digamos, ya que no sea verbal, como fue la primera vez, que no sea a través del alza de tasas, sino que de frentor entrar al mercado cambiario. ¿Serviría de algo para frenar el dólar? A ver, O sí. con este contexto de Ya que tú explicas, digamos, sí. de cuáles son los principales los factores para el alza del dólar, la verdad es que lo que haga la autoridad del Banco Central no va a servir de mucho, o tal vez va a tener un efecto muy limitado. Yo creo que hoy día salir a vender dólares no tendría un efecto importante, no como el que hicieron en la última intervención, que fueron, si no me equivoco, fueron algo de 20.000, 25.000 millones de dólares, donde claramente el tipo de cambio cayó en torno a 20 o 30 pesos o algo por el estilo. Yo creo que, pero ahí, de nuevo, los factores que estaban afectando la liquidez del mercado en dólares eran domésticos. Acá los factores son globales, por ende, la cuantía, si yo salgo a vender 20.000 o 25.000 millones de dólares de nuevo, me da la sensación que no va a tener demasiado efecto. Ya, Por lo tanto, no creo que debiera tenga... ocurrir. Yo creo que por el minuto, la única manera de controlar todo este cuento es básicamente subiendo tasas. Y es lo que probablemente hizo el Banco Central subiendo un 0,75 y no un 0,50, que probablemente hubiese sido lo neutral o lo que todo el mundo lo que esperaba el mercado. Exactamente. Ya, y después del alza de ayer, hoy día tenemos este resultado en el dólar. ¿Puede ser que el alza de tasas de ayer produzca un efecto en el dólar un poco tardío? Estoy pensando que mañana o ya la próxima semana. Podría ser. O si ya no fue hoy día, así en términos súper Sí, claro. de la ignorancia. Sí. Si hoy día ya no tuvo un efecto, porque evidentemente no tuvo un efecto, porque el dólar subió Sí, claro. y llegó otra vez a otro máximo histórico. ¿Significa que no tuvo ningún efecto el alza de tasas o todavía puede tenerlo? No, yo creo que el mercado esperaba quizás, te estoy hablando de los últimos 2-3 días, quizás el mercado esperaba una subida de tasas mucho más agresiva. Quizás un punto porcentual y no 0,75. Más agresiva aún. Por lo tanto, hoy día, y si tú miráis el comunicado de ayer, deja como hartas dudas, porque efectivamente dice hoy día no tengo ánimo de intervenir, pero sí estoy muy preocupado porque el crecimiento se me está cayendo muy rápido, Claro. pero la inflación no está cayendo tan rápido. Entonces, ese escenario que normalmente en finanzas se denomina estanflación, Sí. estancamiento por un lado, inflación por el otro, Es como el peor de los mundos. ese peor de los mundos, evidentemente que genera la sensación de que hoy día, si la inflación no cae tan rápido, yo voy a tener que privilegiar
¿Qué cosa? ¿Privilegio el crecimiento o privilegio la inflación? A mi juicio, dado que la inflación es un factor tremendamente social, porque yo lo siento directamente en mi bolsillo. Yo lo sé cuando voy a la feria, yo lo sé cuando voy al supermercado, yo lo sé cuando pago la micro y también lo sé cuando efectivamente tengo que pagar mi crédito hipotecario. Yo siento que mi costo de vida se está deteriorando. Por lo tanto, el Banco Central, en rigor, creo yo, debería inclinar la aguja hacia la inflación, por lo tanto, debería subir la tasa un pelito más. Y quizá eso es lo que están apostando hoy día los especuladores que claramente tienen el tipo de cambio en niveles de 1000. ¿Y eso debiera ocurrir en la próxima reunión del Banco Central? Probablemente. Septiembre es eso, ¿cierto? Exactamente. O sea, debiéramos llegar a una tasa de 2 dígitos. Hoy día, cuando uno mira la encuesta de expectativa económica o la encuesta que hacen los operadores de mercado, qué sé yo, se está esperando que la tasa inclusive llegue a niveles de 11,75 o quizás 12% en el margen. Eso es lo que estamos esperando. Por lo tanto, primero, sabemos que va a seguir subiendo la tasa. Claro. Segundo, esperemos que la inflación caiga. Y tercero, bueno, esperemos que el cobre se estabilice. Ahora, eso estamos hablando del mes de septiembre. Incluso ya probablemente la reunión va a ser después del 4, después de que sea el plebiscito. O sea, que ya tengamos de alguna manera despejado algunas de las interrogantes o algunas de los factores que generan incertidumbre hoy día en nuestro país. ¿Podemos entonces prever que el dólar se va a mantener alto, así de alto, de aquí hasta septiembre? O sea, por el momento esto no va a cambiar este escenario. O sea, yo creo, a ver. ¿O hay razones para pensar que podría bajar el dólar? Va a depender para dónde vayan fluyendo las encuestas. O sea, sin duda, si esta cuestión se va acercando cada vez más hacia el rechazo o el rechazo va ganando una participación mayoritaria dentro de la población y hay un convencimiento de ello, es muy probable de que el mundo económico tienda a tranquilizarse respecto de todo el concepto disruptivo que probablemente traiga una nueva constitución y se apruebe. Y eso va a significar de que el tipo de cambio probablemente se tienda a estabilizar en estos niveles. Pero hoy día vemos un componente especulativo importante y el componente especulativo, yo creo, por lo que he visto en las transacciones, debiese venir básicamente desde afuera, no tanto local. Por lo tanto, el extranjero efectivamente está apostando a que el Banco Central va a tener que intervenir sí o sí de una u otra manera. ¿A través de qué medio? No lo sé. Yo creo que no a través de la venta de dólares, pero puede ser. ¿Tú apuestas, digamos, a que el Banco Central no va a intervenir? No debería, con la venta de dólares. No debería, porque si la teoría es correcta y si es que los papers que el mismo Banco Central ha explicitado que en sus páginas, tiene sentido, evidentemente que hoy día no hay razones suficientes aún para que haga algún tipo de intervención. Y quizás puede generar más volatilidad que otra cosa. ¿Y qué otra intervención podría hacer el Banco Central si no es la intervención digamos, de la venta de dólares? ¿Otra intervención verbal diciendo que sigue preocupado? Yo creo que la retórica que puede utilizar, tranquilizadora, sí, sin duda puede generar ese tema. Lo otro corre, yo creo que más asociado a los temas o el desarrollo de los eventos políticos, que no necesariamente es tarea del Banco Central. Pero sí me parece que hoy día el Banco Central tiene que tener un discurso bastante clarito y que ojalá llegue a la mayor cantidad de gente y ojalá genere mayor tranquilidad, sobre todo por el lado de la inflación. Si se tranquiliza la inflación, probablemente el Banco Central va a recuperar algo de credibilidad perdida en este transcurso de tiempo. Ya, claramente de todo este panorama lo más preocupante es la inflación, ¿cierto? Por lo que tú dices, porque la gente lo siente en su bolsillo de manera inmediata. Tal vez incluso cuando le dicen sube el dólar, la gente dice... Puede pensar, a mí qué me importa, más allá de que efectivamente el 60% de nuestra canasta es importada, por lo tanto tiene un efecto directo porque las cosas están costando más caras. Pero digamos, a la luz de lo que está pasando, ¿cómo lo debiera leer la gente? O la gente que claro, que no está metida ni en la especulación, ni en el negocio, ni en el negocio, digamos, de financiero. ¿Qué tiene que hacer frente a este panorama que parece bastante negro? Lo que pasa es que como hubo una brutal cantidad de liquidez, más de la que se necesitaba, y eso no lo digo yo, sino que lo dice el Banco Central. Después de los retiros, después de las ayudas, durante la pandemia, etc. Hay plata todavía dando vuelta y eso generó... Todavía hay plata de esas ayudas o de esos retiros. Así es, por eso todavía no se puede controlar la inflación, eso es, ¿o no? Así es. Por lo tanto, yo llamaría a que las familias en general focalicen su gasto en canastas básicas. Traten de ahorrar lo que se pueda, porque hoy día necesitamos controlar ese nivel de inflación.
Si seguimos gastando enfermizamente y me compro 3, 4 hoteles, 10 zapatillas las más de punta, los mejores tenis, no sé qué cosa, y sigo comprando autos de último modelo, siendo que no tengo plata para mantenerlos después porque la benzina está en niveles estratosféricos, la verdad de las cosas es que hoy día eso lo único que está generando es inflación y está generando daño a toda la población porque nuestro costo de vida se está deteriorando. Por lo tanto, yo llamo a las personas y a las familias a cuidar su platita y cuidar y focalizarse en el gasto de su canasta básica, ¿de acuerdo? Y en función de eso va a ir bajando solita la presión, porque si recesión es el camino que se viene, evidentemente que hoy día yo me voy a sentir algo más inseguro, porque la pega también va a sentirse más insegura, vaya a tener menos tickets de venta a las empresas, van a tener que focalizarse más en costos, y la primera mano que echa la empresa normalmente es al tema laboral. Por lo tanto, el desempleo eventualmente no descartaría yo que subiera. Si el desempleo sube, mi platita se vuelve más insegura, por lo tanto la tiendo a cuidar más, obligadamente. Entonces, mejor hagamos esa pega antes y cuidemos la plata y ahorremos. Por si vienen tiempos de periodos flacos, yo ya tengo algo de platita y con eso me pegaría harto menos. Cristiana Araya, gerente de estrategia de Sartor Finance Group, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Al contrario, muchas gracias a usted. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a